¿Cómo están, alumnos? Les saluda su profesor de Biología, Anatomía y Física, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, junto con el hueso, es uno de los principales tejidos de soporte en los animales. Su función es posible gracias a las propiedades de su matriz extracelular. Hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Formado principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos. La parte exterior del cartílago se llama pericondrio y es la encargada de brindar el soporte vital a los condrocitos. ¿Cuáles son sus características? Presenta células separadas, abundante matriz extracelular. Sus células se denominan condrocitos. No posee vasos sanguíneos, esto quiere decir que es avascular. No posee nervios. Este tejido se rodea del tejido conjuntivo fibroso para mantenerse vivo, ya que se alimenta a través de sus capilares. ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente se encarga del sostén de estructuras y de la masa corporal. Tiene la función de armazón flexible y resistente. A su vez, permite y amortigua los movimientos de las articulaciones. Resumiendo, las funciones serían sostén, protección y amortiguación. Los componentes del tejido cartilaginoso son los siguientes. 1. Células, cuyas células son llamadas condrocitos. 2. Matriz extracelular, que está compuesto por fibras y sustancia fundamental. Y 3. Pericondrio, que tiene dos capas, capa fibrosa y capa condrógena. Hay que recordar que la capa fibrosa es la que alimenta todo el tejido cartilaginoso. Empezaré hablando de la matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa, también llamada matriz intercelular, es el componente más abundante del tejido cartilaginoso y está formado en su mayoría por agua, entre el 69 al 70%. También está compuesto por colágeno, proteoglicano, glucosaminoglicanos y glucoproteínas multiadhesivas. Hay que recordar que la matriz cartilaginosa es la que le da en su mayoría las propiedades al tejido cartilaginoso. Y es por ello que esta matriz también le da su característica, la característica de ser semiacuosa a este tejido. Ahora sí, hablemos de sus células. Las células propias de este tejido se llaman condrocitos, los cuales provienen del condroblasto. Estos condroblastos están presentes en el pericondrio. Y a su vez estos condroblastos provienen de la célula mesenquimatosa condroprogenitora. Ahora hay que recordar que estas células presentes en el tejido cartilaginoso poseen un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, asimismo un aparato de Golgi grande, como muchas vesículas, ya que se va a encargar principalmente de segregar sustancias para aumentar la matriz cartilaginosa. En resumen, en sus células tengo lo siguiente: células condroprogenitoras, células condroblastas, células condrocitos y también hay un grupo de células llamadas condroclastos, las cuales no son más que macrófagos modificados. Empecemos hablando de las células condroprogenitoras. Estas derivan de las células mesenquimatosas. Se encuentran en la capa fibrosa condrógena, formando los condroblastos. No son consideradas células propias del tejido cartilaginoso. 2. Condroblastos, también llamados condrocitos inmaduros. Los condroblastos son células basófilas con abundantes organelos necesarios para la síntesis de proteínas. Recordemos que los condroblastos segregan sustancias para aumentar la matriz extracelular. Entre las sustancias que segregan tenemos al GAGs, que es el popular glucosa aminoglucano, y también tenemos fibras colágenas. Ahora, la matriz de los condrocitos están compuestas por abundantes fibras y sustancias intercelulares, debido a que estos condroblastos son células formadoras de la matriz cartilaginosa. Ahora hablemos de las células propiamente dichas del tejido cartilaginoso, los condrocitos. Nos dice acá, célula del tejido cartilaginoso que procede del condroblasto. Los condrocitos están rodeados por una extensa matriz y se presentan en el tejido cartilaginoso formando grupos de 2 o de 3. Estos grupos de 2 o de 3 son llamados grupos isogénicos. Hay que recordar eso, jóvenes. El condrocito también es una célula que se encarga de aumentar la matriz extracelular. Es por ello que encontramos segregando colágeno y glucosaminoglucanos. Y ahora hablemos de la célula que es el macrófago modificado, el condroclasto. Su función es fagocitar, ya que deriva del macrófago, fagocita cartílago durante su formación. Esa formación de cartílago se llama condrogénesis. Ahora, el condroclasto actúa de forma similar a los osteoclastos en el hueso. Entonces podemos apreciar en la imagen al condroclasto. Mejor dicho, acá se ve mejor. Se parece bastante al osteoclasto, siendo una célula en forma semirredondeada con bastantes núcleos, ya que ambos son macrófagos que se han modificado para cumplir una función específica. En el caso del osteoclasto, fagocita tejido óseo y también cartilaginoso, mientras que el condroclasto solo fagocita tejido cartilaginoso. En la siguiente imagen podemos apreciar a la célula condroblasto. Como hemos dicho, esta célula madura y se transforma en condrocito, por ello también se le llama condrocito inmaduro. Al mismo tiempo sabemos que esta es una célula secretora, porque va aumentando la matriz extracelular.
y vemos lo que va segregando, ¿no? Por ejemplo, tengo a las fibrillas de colágeno tipo 2, tengo el ácido hialurónico y tengo la condronectina, aminoglucano. En esta imagen podemos apreciar a la célula propia del tejido cartilaginoso, el cual es el condrocito. Todo esto que estoy rodeando es el condrocito. El condrocito, como vemos, lo encontramos sobre una especie de laguna, ¿no? O espacio. Ese espacio se llama condroplasto. No olvidar eso, jóvenes. A su vez, nos damos cuenta que el condrocito presenta dos tipos de matriz. La matriz es la sustancia extracelular. Primero veremos a la matriz que está en el condroplasto. Recordemos que esa es la laguna, ¿no?, que rodea la célula. Esta sustancia que está en el mismo condroplasto se llama matriz territorial. Y la sustancia que está fuera de esa laguna o condroplasto se llama matriz interterritorial. En la siguiente imagen podemos apreciar lo siguiente. Todo esto de moradito que vemos acá van a ser los condrocitos, ¿ok? Entonces, cuando varios condrocitos se unen, a partir de 2 o más, tenemos los grupos isógenos. Ahora recordemos que el condrocito está sobre un espacio, ¿no? Ese espacio se llama laguna o condroplasto. Entonces, en ese espacio también hay una sustancia. Esa sustancia que está en ese espacio se llama matriz territorial. Y la matriz interterritorial es la que está fuera, ¿no? Fuera de todo el espacio. También encontramos sustancia extracelular. Esa sustancia extracelular ya es la matriz interterritorial. En la siguiente imagen también podemos apreciar lo que son las células del cartílago y también podemos apreciar lo que es el pericondrio. Toda esta parte de acá es el pericondrio y recordemos que sobre el pericondrio está el condroblasto. Esos condroblastos van madurando, van bajando y se van a transformar en condrocitos. Entonces, estos condrocitos son estos puntos morados que viven en estas lagunas, ¿no? En estas lagunas, esos espacios llamados condroplasto. A su vez, en esos espacios hay una sustancia llamada matriz territorial. Y todo lo que está afuera, es la matriz interterritorial. Ok, no olvidar, la unión de varios condrocitos forman grupos isógenos a partir de 2 o más. Ahora hablaremos del pericondrio. El pericondrio corresponde a una capa de tejido denso en el cual se distingue una capa externa fibrosa y una capa interna condrógena. Es en la capa interna condrógena donde se ubican los condroblastos. Hay que recordar eso también, jóvenes. Ya sabemos que los condroblastos son los precursores de los condrocitos. Por algo también a los condroblastos se le llama condrocitos inmaduros. Ahora, los vasos sanguíneos que no penetran la matriz cartilaginosa están en la capa fibrosa. Por eso el pericondrio tiene 2 capas. La capa fibrosa, que tiene el tejido conectivo denso, a la cual contiene vasos sanguíneos que nutren el cartílago. Y la capa condrógena, formada por células condroprogenitoras, que se diferencian en condroblastos y a su vez estas se van a diferenciar luego en condrocitos. En la siguiente imagen podemos apreciar claramente el pericondrio, esta parte de acá. Tengo acá el pericondrio fibroso, donde encontramos tejidos sanguíneos y fibras, por eso se llama fibroso. El tejido condrógeno, donde encontramos células condroprogenitoras y el condroblasto. Y una vez más podemos hacer un repaso de lo siguiente. Estos condroblastos de acá van a ir bajando y poco a poco se van a transformar en condrocitos. Los condrocitos se van a unir de grupos, ¿no?, a partir de 2 o más y forman los grupos isógenos o isogénicos. A su vez, estos condrocitos se encuentran sobre unas lagunas, como podemos ver. Esas lagunas de acá que observamos se llaman condroplastos. Y el espacio tiene una sustancia. Esa sustancia que está en las lagunas se llama matriz territorial. Y la matriz que está entre grupos isogénicos, como podemos apreciar acá, se llama matriz interterritorial. Entonces, hagamos el repaso una vez más. Acá tengo el pericondrio, tengo la capa fibrosa y más abajito tengo la capa condrógena. En la capa fibrosa que encontramos vasos sanguíneos y fibras. En la capa condrógena encontramos condroblastos y células condrogénicas. Ahora estos condroblastos van bajando, se transforman en condrocitos. Recordemos que el condroblasto y el condrocito segregan sustancias para aumentar la matriz extracelular. Entre las sustancias que segrega tenemos al colágeno y tenemos a los glucosaminoglicanos. Acá también tenemos a los proteoglicanos, ¿no?, y la condronectina. Entre los glucosaminoglicanos acá nos han puesto al condroitinsulfato, al ácido hialurónico y otros más. Ahora sí, pasemos a ver los tipos de tejido cartilaginoso. Tenemos 3 tipos. Tengo el hialino, el elástico y el fibroso. Ojo, jóvenes, aquí. Estos cartílagos se van a clasificar según los tipos de fibras que presentan en su matriz. Empecemos hablando del cartílago hialino. El cartílago hialino contiene fibras de colágeno tipo 2 en su matriz cartilaginosa. También es el cartílago más abundante del organismo. Forma el esqueleto provisional durante el desarrollo. Hay que recordar que primero se forma el cartílago y luego es reemplazado por el hueso.
Entonces, el que forma ese esqueleto provisional es el cartílago hialino. Puede ser pregunta de examen también, jóvenes, eso. Entonces lo encontramos claramente en las placas epifisiarias durante el crecimiento de los huesos. El crecimiento del cartílago hialino se efectúa mediante el mecanismo del crecimiento por aposición. Es casi lo mismo que en el tejido óseo, ¿sí o no, jóvenes? Principalmente este cartílago hialino lo vamos a encontrar en cartílagos articulares, costales y de nariz, en la laringe, en la tráquea y también en el esqueleto del feto. En el feto, este cartílago será reemplazado posteriormente por el tejido óseo. En la siguiente imagen podemos apreciar claramente el cartílago presente en la nariz. Recordemos que toda nuestra nariz está formada de cartílago hialino. A su vez también lo encontramos en los intercostales, o sea, entre costilla y costilla, que es las cuales se encargan de enlazar a las costillas con el esternón, como podemos ver acá. Ahora sí, hablemos del cartílago elástico. El cartílago elástico contiene, además de fibras colágenas de tipo 2, una gran cantidad de fibras elásticas. Son estas fibras elásticas las que lo diferencian de los otros tejidos cartilaginosos. Recordemos que el tejido hialino también tiene fibras de colágeno tipo 2, pero no tiene la abundancia de fibras elásticas, eso lo hace diferente a este tejido. En cuestión a su estructura es muy parecida al del cartílago hialino. La diferencia está en que este presenta abundantes fibras elásticas, eso también hace que este tejido sea elástico, ¿no? De ahí viene también su nombre. ¿Dónde encontramos cartílagos elásticos? En el pabellón auricular, pues jóvenes, entonces ese es el oído externo. En el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis, en los cartílagos corniculados y cuneiformes, presentes en la laringe. Recordemos que el cartílago elástico se encuentra formando el pabellón auricular de la orejita, ¿no? A su vez, en la tráquea también vamos a encontrar cartílagos. Como vemos, hay una gran variedad de cartílagos, ¿no? Pero los cartílagos que ya mencionamos son dos, el corniculado y el cuneiforme. Estos cartílagos son elásticos. Ahora, ya para ir acabando todo esto, hablaremos del cartílago fibroso, que también es llamado fibrocartílago. Este posee fibras de colágeno, pero de tipo 1. Posee gran abundancia de estas fibras de colágeno. Eso le permite soportar fuerzas de tracción intensas. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en cartílagos articulares, por ejemplo en el codo, la rodilla, en los mismos dedos hacemos articulación, los dedos del pie, en el hombro, ahí hay bastante cartílago fibroso. Lo encontramos también en los meniscos y en sitios donde hay intersección de ligamentos y tendones, por eso estamos hablando de articulaciones. En la siguiente imagen podemos apreciar el tejido cartilaginoso fibroso. Les recuerdo que la columna vertebral está formado por vértebras. Eso cabe la redundancia, pero entre vértebra y vértebra hay un anillo fibroso. Recordemos que el cartílago fibroso sirve para soportar la tracción. Nosotros constantemente nos estamos moviendo, ¿no? Entonces hay bastante tracción en nuestra columna vertebral. Y también lo encontramos en los meniscos de la rodilla, por ejemplo. Vemos esta estructura de acá, este es el menisco, ¿no? Entonces esto también permite el movimiento. Constantemente estamos pateando cosas. Aunque sea para arrodillarnos también, hacemos flexionar nuestras rodillas. Entonces hay bastante tracción. Cabe recalcar que en nuestras articulaciones hay cartílago fibroso que protege la tracción, pero también hay cartílago hialino. Ok, jóvenes, entonces en tu pregunta de examen viene, ¿solo hay cartílago fibroso en las articulaciones? Es falso, también hay cartílago hialino. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Aquí en esta imagen es como un resumen de la clase, donde vemos tipos de tejido, hialino, elástico y fibroso, y también observamos las células y la matriz extracelular del tejido cartilaginoso. Entonces, estudiar para su examen este tema y también tejido sanguíneo. Si no logro sacar el video de tejido sanguíneo, estudien de sus diapositivas y también les puede ayudar un pequeño video que hice para primaria de tejido sanguíneo, pero es muy básico. Pero aún así también les puede ayudar. Observenlo en mi canal.